cuadrados. Dos cargas de más 6 microcoulombs y menos 2 microcoulombs están ocupando dos vértices de un triángulo equilátero de 0,3 metros de lado. Calcule el potencial eléctrico en el vértice libre O y nos da la gráfica, ¿no? Ahora pues, también vamos a analizar los datos con la consigna del problema y obviamente la gráfica. A ver, dos cargas de más 6 microcoulombs y menos 2 microcoulombs que están aquí. Dos cargas de más 6 microcoulombs y una de 2 microcoulombs. Entonces, llamémosla así, carga 1 y carga 2, ¿no? A ver, escribiremos. Ahí está. No marcado, ahora sí. Entonces, esta que sea nuestra carga 1. Y esta va a ser nuestra carga 2. Ahí está. Carga 1 y carga 2. Ya tenemos nuestros primeros datos, ¿verdad? ¿Qué más nos dice el problema? Están ocupando dos vértices de un triángulo rectángulo. Ahí está. El triángulo rectángulo, ¿no? En realidad, dentro de este triángulo rectángulo, pues todos los lados son iguales, porque es un triángulo equilátero, por definición matemática, ¿no? Sabemos eso. Entonces, 0,3, 0,3, 0,3. El radio, pues es el mismo para las dos cargas en este caso, ¿no? El radio va a ser el mismo para las dos cargas. Ahí está, ¿no? Radio. Podemos concluir, ¿no? En una relación que el radio 1 pues es igual al radio 2, por saber que es un triángulo equilátero, ¿verdad? Ahora, en el vértice O, como nos pide, ¿no? Calcula el potencial eléctrico del vértice libre O. Entonces, en este vértice O actúan dos potenciales, que es el potencial 1 y el potencial 2, ¿verdad? Como ya hemos designado carga 1 y carga 2, ¿no? Y sabemos que el potencial eléctrico pues es una magnitud escalar, no vectorial. Cabe recalcar, que se les grabe bien esto. El potencial eléctrico es una cantidad escalar, ¿verdad? Entonces, el potencial total en el punto O, en el vértice O, ¿no? Viene a ser la suma de los dos potenciales, ¿verdad? Entonces concluiríamos que ahí está, el potencial total en O va a ser igual a la sumatoria de los dos potenciales, potencial 1 y potencial 2. Ahí está. Esta pues es la fórmula que nos va a dar, ¿no? El potencial eléctrico total, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, dentro del problema no nos dan los valores del potencial 1 y potencial 2, sino pues que tenemos que hallar cada potencial. Entonces, el potencial eléctrico 1 pues va a ser igual, sabemos, ¿no?, que es la constante por la carga 1, en este caso, que tenemos que convertirlas a coulombs, como ya sabemos, ¿verdad? Dividido entre el radio 1. El radio, ¿no?, va a ser equivalente a 0,3 metros, por saber que es un triángulo equilátero. Ahora, para el potencial eléctrico 2, ahí está, lo mismo, ¿no? La constante eléctrica, obviamente, por la carga 2 ahora. La carga 2 dividido entre el radio 2.
¿verdad? Para poder obtener el cálculo del potencial total, ¿no ve? En el vértice libre O. Entonces, vamos a reemplazar pues los datos y a resolver matemáticamente. Esta es la ideología del problema, el fundamento en sí de lo que tenemos que hacer, ¿no? Para llegar al resultado final. Plasmamos entonces. Bueno, ahí está la base de datos plasmada, ¿no? Carga 1 más 6 microcoulombs. Tenemos que convertir a coulombs según el sistema internacional. 6 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Carga 2 microcoulombs. En el sistema internacional va a ser equivalente a menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. El radio, sabemos que es el mismo, 0,3 metros. La cuestionante, ¿no? Potencial eléctrico en el vértice libre O, es lo que nos pregunta el problema, medida en voltios, y la constante eléctrica, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ahora, según el análisis que realizamos con anterioridad, pues ya vamos a hallar el potencial eléctrico 1, posteriormente el potencial eléctrico 2, para poder hallar el potencial eléctrico en el vértice libre O, aquí, ¿verdad? A ver, aquí vamos a plasmar esto, ¿ya? Listo. Ahí está. Veamos. Lo que les decía, ¿no? Lo que hemos hecho el análisis con anterioridad. A ver. Ahí está. El cálculo de potencial en el vértice libre O. Y partimos de aquí para explicar, de esta parte. Pues en el vértice O actúan dos potenciales. Como el potencial eléctrico es una cantidad escalar, se les ha mencionado con anterioridad, pues el potencial total en O, ¿qué va a llegar a ser? La sumatoria de los dos potenciales. En eso hemos quedado, ¿verdad? Y dijimos que el potencial eléctrico 1 es igual a la constante por la carga 1 dividido entre el radio 1. Y el potencial eléctrico 2 es equivalente a la carga por la constante, perdón, por la carga 2 dividido entre el radio 2. Lo propio, ¿no? Que se ha analizado. Aquí está. Esto es todo esto, ¿verdad? Reemplazamos los datos. Aquí está. El potencial en el eléctrico en el vértice O es equivalente a potencial eléctrico 1. Constante, 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga 1. 6 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Aquí está. Vean, esta es la carga. Perfecto. Dividido entre el radio 1. Bueno, el radio es el mismo, ¿no? La distancia es la misma en todo el triángulo equilátero. Ahí está, el potencial eléctrico 1. Más el potencial eléctrico 2. La constante, 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por menos, no olvidemos que aquí sí tenemos que hacer prevalecer el signo de la carga. Ahí está. Por menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Que es este valor. Vean, carga 2. Es por eso que es tan importante pues tener nuestra base de datos. Dividido entre el radio 2, 0,3 metros, ¿verdad? Y haciendo ya la operación matemática. Ya no vamos a hacer pues ahora la conversión de unidades de medida, ¿no? Ustedes en su casa pueden practicar, realizar ese ejercicio. A ver, en el producto matemático del numerador, y ya teniendo el resultado dividimos con 0,3 metros, me va a salir un valor equivalente a 180.000 voltios menos 60.000 voltios. Pero ¿por qué menos? No olvidemos que estamos utilizando ahora el signo de la carga. Más por menos, pues es menos en realidad, ¿no? Es de ahí que sale el signo negativo. Eso ya sabemos. Ahora, hacemos pues la diferencia. 180.000 menos los 60.000 voltios va a ser equivalente a 120.000 voltios. Simplificamos. Entonces, vamos a concluir que el potencial eléctrico en el punto o en el vértice O es equivalente a 1,2 por 10 elevado a las 5 voltios. Ahí está. Ese es el resultado del problema. La clave estaba en el análisis de la gráfica, ¿no? Listo. Concluso. Siguiente problema. Nos dice la cuestionante: ¿cuánto trabajo realizan las fuerzas externas para trasladar una carga de
menos 2 microcoulombs desde A hacia B, y nos da la gráfica, ¿no? Para esto pues ya vamos a analizar los datos que existen dentro de la consigna y los datos que existen dentro de la figura, de la gráfica. A ver, ¿cuánto trabajo realizan las fuerzas externas? Entonces, aquí anotamos. El primer dato pues es el trabajo que van a realizar las fuerzas externas de A a B. Ahí está, ¿no? Esta es nuestra incógnita, ¿verdad? Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Si es que nos damos cuenta, pues tenemos determinadas distancias, radios, y una carga, aquí vamos a colocar una carga puntual, ¿verdad? Donde pues cabe denotar lo siguiente. Sabemos que la diferencia de potencial entre A y B, ahí está, entre A y B, es el trabajo por unidad de carga que está realizado por la fuerza externa al moverse esta determinada carga. Aquí vamos a colocar esta determinada carga, que es equivalente a menos 2 microcoulombs en este caso, ¿verdad? Es de ahí que vamos a deducir que el trabajo de A a B pues es igual a la diferencia de potenciales. ¿Recuerdan? Aquí vamos a escribir, es igual a la diferencia de potenciales. Ahí está, potencial de B menos el potencial de A por la carga, ¿verdad? Eso hemos analizado en la parte teórica. Por, ahí está, la carga. Muy bien. Ahora, si es que logramos cotejar la consigna, la gráfica y la fórmula identificada, pues nos falta el potencial en B y el potencial en A, que pues tenemos que hallar. A ver, vamos a realizar la siguiente igualación. Ahí está, el potencial eléctrico en B va a ser igual a, si es que recuerdan, a ver, a la constante por la carga dividido entre el radio, ¿verdad? Aquí colocamos a la constante por la carga puntual, dividimos eso, ahí está, dividido entre el radio B en este caso. Y el radio en B, pues si es que nos fijamos bien la figura, es equivalente a 0,6, 0,3 más 0,3, sí, 0,6, cabe recalcar eso, ¿no? Ahora pues, lo mismo hacemos para el potencial eléctrico en el punto A, ¿no? A ver, en realidad se parece mucho, solamente va a variar el radio. Lo vamos a tener en el numerador, la constante, ahí está, por nuestra carga, que es esta en realidad, ¿no? Más 4 por 10 a la menos 4 microcoulombs, que también tenemos que convertir a coulombs, ¿no? Nos da el dato de micro y tenemos que convertir a coulombs en el sistema internacional. Volvemos. Dividido entre el radio en A. Ahí está, el radio en el potencial A, que va a ser equivalente a 0,3. Muy bien, ya sabemos eso. Notaremos aquí, el radio en A, pues es equivalente a 0,3 metros, 0,3 metros. El radio en, perdón, ahí está, el radio en B es equivalente a 0,6, no olvidemos eso. El radio en B pues va a ser equivalente a 0,6 metros. Ahí está, 0,6 metros, ¿no? Muy bien, ahora pues plasmamos la base de datos que ya está identificada, ¿no? Y ya es de reemplazar nada más en la fórmula de trabajo las fórmulas de los potenciales en A y en B. Listo. Ahí están nuestros datos, ¿no? La incógnita, el trabajo de A y B, que van a realizar las fuerzas externas, ¿no? Medida en joules. La carga puntual, perdón, la carga prueba,
aquí está. La carga prueba es esta, es equivalente a menos 2 microcoulombs. Y esta va a ser equivalente a menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, ¿no? En el sistema internacional. El radio en A, el radio en B, que ya está explicado. La carga, ahora sí, pues, que es la carga puntual, no la carga prueba. Esta es la carga prueba, ¿sí? ¿No? Que es equivalente a 4 por 10 elevado a la 10 coulombs en el sistema internacional. Y sabemos el valor de la constante, ¿no? 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Perfecto. Ahora pues, hallamos el potencial eléctrico en A y después el potencial eléctrico en B. Ahí está. Primero el potencial eléctrico en A. Es igual a la constante por la carga dividido entre el radio en A. ¿Sabemos el valor de la constante? Aquí está. Muy bien. 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por la carga. Ahí está. 4 por 10 elevado a la 10, a la menos 10, perdón, coulombs ya en el sistema internacional. Y el radio en A, 0,3 metros. Haciendo pues la operación matemática, tenemos y sabemos que el potencial eléctrico en el punto A es equivalente a 12 voltios. Para B, ahí está. El potencial eléctrico en el punto B va a ser equivalente a la constante por la carga dividido entre el radio en B. Entonces, ¿sabemos el valor de la constante? Sí. 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Por el valor de la carga. 4 por 10 elevado a la menos 10 coulombs dividido entre el radio en B. Sabemos que es equivalente a 0,6 metros, ¿no? Entonces, haciendo la operación matemática, tenemos que, y vamos a decir que el potencial eléctrico en B es equivalente a 6 voltios. Muy bien, ya hemos hallado el potencial eléctrico en A y el potencial eléctrico en B. Ahora, el trabajo de las fuerzas externas en el campo, aquí está, en todo este campo, a ver, en el campo, en todo este campo, ¿no? Ahí está. Para mover la carga, que es equivalente a menos 2 microcoulombs, y en coulombs es equivalente a menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, ¿no? Desde A hacia el punto B, pues va a ser este. El trabajo de A a B es igual a la diferencia de potenciales por la carga. Y ya reemplazamos pues los valores. Aquí vamos a hacer. Ahí está, ¿no? Lo que les decía. El trabajo de A a B es igual a la diferencia de potenciales por la carga de prueba. Y reemplazamos los valores. El trabajo de A a B es igual a el potencial en B. Ahí está. 6 voltios. Muy bien. 6 voltios. Menos el potencial en A. 12 voltios. ¿Dónde está? Aquí está. Los 12 voltios. Por la carga prueba. Que es equivalente a menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. ¿Verdad? Muy bien. Ahora pues hacemos la operación matemática, ¿no? Correspondiente. El trabajo de A a B es equivalente a 6 voltios menos 12 voltios es equivalente a menos 6 voltios. Por la carga de prueba, que es equivalente a menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Muy bien. Ahora, esta parte es bien importante. Sabemos que el voltio es equivalente al joules sobre el coulomb como unidades de medida. Y es de ahí que vamos a reemplazar, ¿no? ¿Para qué? Para poder simplificar los coulombs de la carga prueba, ¿no? Y tener el resultado en joules, porque sabemos que el trabajo se mide en joules. Entonces, menos 6 joules sobre coulomb por menos 2 por 10 elevado a la menos 6 coulombs es equivalente a 1,2 por 10 elevado a la menos 5 joules. Ahí está. El trabajo de A a B. ¿Se entiende? Esta es nuestra respuesta.